Bueno, me presento, soy Javier, director general de Derechos Sociales e Inmigración, de la Consejería de Derechos Sociales. Y nada, un placer compartir este ratito con ustedes para un poquito comentar cuáles son las novedades y las características de esta convocatoria que muchos y muchas ya conocen, pero bueno, que aún así entendemos que es interesante porque hay algunas novedades y también para aquellas entidades que no hayan participado en otros años en la convocatoria, pues es interesante pues conocer algunos aspectos y algunos detalles. Yo haré una breve introducción y después las compañeras de la sección de subvenciones, a las que desde aquí también quiero aprovechar para agradecer el enorme trabajo que hacen, a veces con falta de medios personales y dificultades y con su trabajo y con las horas que le echan hacen posible que estas convocatorias y todo el trabajo que tienen salga adelante. Entonces quería también aprovechar el momento para agradecerles su trabajo. Bueno, simplemente comentar como conocen y los que no conozcan, anualmente esta Dirección General saca una convocatoria de subvenciones. La convocatoria ya está en la base nacional de subvenciones, por lo tanto es pública y podemos hablar sin problema porque es conocida y está en las bases publicadas. Y se espera, o bueno, así nos informaron en días pasados, que el jueves se publique en el boletín, es decir, el jueves ya estaría la convocatoria formalmente publicada. Esperamos, siempre puede pasar alguna cuestión, pero en principio no debería haber problema porque tenemos el espacio reservado, pero que bueno, sepan que si no está el jueves es porque a veces pasan cosas, pero en teoría no debería pasar. En todo caso, las bases, como decía, ya están publicadas en la base nacional de subvenciones. Simplemente, pues bueno, como saben, esta convocatoria de subvenciones plantea diferentes líneas de intervención, ¿no? Una línea de intervención que tiene que ver con las personas mayores, un área de inmigración, el área de voluntariado y el área de inclusión social. Este año hemos hecho un esfuerzo presupuestario, que bueno, que es un esfuerzo, pero es una inversión social. Nosotros lo entendemos así, ¿no? El desarrollo de proyectos sociales y más en estos momentos que estamos atravesando de dificultad social y cuando la intervención social es más necesaria que nunca, lo entendemos como una inversión, pero de alguna manera desde esta consejería pues tenemos, digamos, pues no sé si decir el orgullo de que hemos aumentado la financiación hasta 10.400.000 euros, con lo cual esta convocatoria ha venido sufriendo una progresión anual, ¿no? De los años pasados de 4 millones, 4.700.000 creo, 4.200.000, ya el año pasado se amplió a 8 millones y este año se llega a 10.400.000, con lo cual es una de las convocatorias, entiendo, más importantes, por encima incluso de otras convocatorias como pueden ser el IRPF, bueno, que ronda en torno a los 9 millones. De ahí también la importancia de esta convocatoria. Esa es una de las principales características de este año, el aumento de ese esfuerzo presupuestario y de esa inversión social que supone esa convocatoria. Como decía, en las diferentes líneas que ya habrán podido ver en las bases, y sobre todo cuando hablábamos de la inversión, también teniendo en cuenta a la hora de planificar, se ha tenido en cuenta las solicitudes presentadas, ¿no? Del año pasado, de la convocatoria del año pasado, pues se analizó, las compañeras analizaron dónde había más demanda, dónde se presentaban más proyectos, dónde era necesario reforzar el esfuerzo presupuestario para intentar que más proyectos, más entidades pudieran entrar y desarrollar sus proyectos. En ese sentido, una de las líneas más importantes que ha tenido, que tiene mayor aumento, es la referida a las personas mayores. Primero, porque el año pasado, como decía, se presentaron muchísimos proyectos. Y segundo, por una voluntad también política, porque entendemos, y no digo nada nuevo, si vemos que esta situación de pandemia ha sido especialmente dura con las personas mayores y ahora todo esfuerzo presupuestario que podamos hacer para desarrollar programas que de alguna manera mejoren la calidad de vida. Dentro de las líneas tenemos cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento activo, que va a ser fundamental, ¿no? En estos tiempos ahora post pandemia, esperemos que podamos ir saliendo poco a poco y va a ser fundamental programas, proyectos que desarrollen el envejecimiento activo o la lucha contra la soledad no deseada, que es una de las principales también problemáticas que existen en las personas mayores. Asimismo, un área de inmigración que también evidentemente por una importancia obvia en los últimos tiempos, un aumento considerable en voluntariado, hasta 475.000 euros
por precisamente todos los proyectos que, como decía, se presentaron y que hay muchas entidades que presentaron proyectos y entendemos que el voluntariado es fundamental a la hora de articular la sociedad, ¿no? De articular la participación de la sociedad civil, y Canarias en eso es especialmente referente por sus altos niveles de personas que realizan voluntariado y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inclusión social, ¿no? Que llega a esta línea hasta los casi 6 millones de euros, ¿no? Evidentemente, por razones obvias y por las circunstancias sociales, era una de las líneas que más teníamos que reforzar con diferentes líneas de intervención, ¿no? Programas de intervención precisamente para la inclusión social, planes integrales de intervención en la comunidad. Esto es una línea de intervención que sacamos el año pasado, es exclusiva a los ayuntamientos en principio, y de lo que se trata es de que estos planes integrales, que también era una demanda, porque hay algunas experiencias de determinados planes integrales en determinados municipios, es que se puedan empezar a desarrollar en ámbitos locales, en ámbitos comunitarios, proyectos que de alguna manera integren los diferentes proyectos que hay, coordinen y de alguna manera actúen de manera integral. Por eso entendemos que también aquí, de alguna manera, la iniciativa y la responsabilidad la entendemos circunscrita a las corporaciones locales. Por supuesto, la intervención en personas sin hogar, que también sube su presupuesto hasta 1.500.000, y luego una línea fundamental para nosotros y nosotras que tiene que ver con una competencia también autonómica y local, que es la prestación canaria de inserción, que, como saben, no solamente es una prestación económica, sino que va acompañada de los apoyos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo refuerzo que pueda venir en diferentes programas, proyectos, para trabajar la inclusión social con familias que son perceptoras perdón, de prestación canaria de inserción o que lo han sido, es fundamental, y para ello también se destina 1.100.000 euros. Esto así un poco en líneas generales lo que les quería plantear. Como ya saben, a esta convocatoria de subvenciones ya se han mirado las bases. Pueden optar entidades sociales, obviamente, que cumplan los requisitos que se establecen en las bases, y también administraciones públicas. ¿Vale? De hecho, por eso hoy estamos aquí entidades, están administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos, etcétera. Sí, tal vez como última cuestión, porque yo entiendo que habrá a lo mejor algunas dudas de tipo más técnico, ahí las compañeras podrán responder. Sí les diría que como somos 245 personas, y sería una locura abrir aquí las intervenciones, que las preguntas las fueran haciendo por el chat y se podrían ir respondiendo, pero de todas maneras las compañeras van a intervenir ahora, explicarán una parte. Sí, simplemente decir, tal vez como última cuestión, que una de las cosas que nos preocupa, que les preocupa a las entidades, pero nos preocupa a nosotros también, es muchas veces los tiempos que tenemos, ¿no? Para la ejecución, los tiempos en los que sale la convocatoria. Obviamente, como decía, a pesar del trabajo enorme de nuestras compañeras en la sección de subvenciones, pues tenemos los tiempos que tenemos. El proceso burocrático de sacar una convocatoria es complejo y requiere de muchos informes y muchos trámites, y es una preocupación compartida la cuestión que tiene que ver con los tiempos que a veces tienen las entidades para ejecutar, entidades y administraciones públicas para ejecutar sus proyectos. Por eso este año hemos ampliado la ejecución hasta el 30 de junio del 2022. Entendemos que este es un paso para poder, como decía, ampliar esta ejecución de los presupuestos, y el horizonte, vamos, esto se lo digo no como garantía, pero sí como línea de trabajo que al menos estamos intentando impulsar. El horizonte es que esta convocatoria en algún momento, vamos, y cumpliendo, digamos, todos los requisitos, pueda ser de carácter plurianual, porque entendemos que es una mejor manera que ahorra gestión y que da continuidad a los proyectos, da continuidad a los equipos técnicos de las propias entidades, no paraliza proyectos cuando se acaba la financiación. Entendemos que esa dificultad está ahí, somos conscientes de ella y sabemos que no hay soluciones mágicas ni soluciones que vienen de hoy para mañana, pero sí medidas que se pueden ir tomando para ir, digamos, avanzando hacia una gestión en la cual los proyectos salgan a tiempo y se puedan ir ejecutando y encadenando con las siguientes convocatorias sin que se tengan que detener. En ese sentido, un primer paso este año ha sido, como decía, ampliar la ejecución hasta 2022, que nos permitirá
el año que viene, si todo va bien y nos lo permiten los diferentes requisitos que tenemos que pasar, poder sacar una convocatoria plurianual que al menos es nuestra voluntad, ¿vale? Y eso como principal novedad que yo creo que sí es muy importante a la hora de que lo tengan en cuenta. Entonces, por mi parte, en principio, no sé si se me queda algo, seguro que sí, pero bueno, ahora las compañeras de la sección de subvenciones desarrollarán un poquito más técnicamente la cuestión de la convocatoria y posteriormente yo entiendo que las dudas lo que haremos es tal vez, creo que es más fácil de gestionar, que se vayan escribiendo por el chat y la compañera Josefa, que está aquí un poco moderando, pues ya la vaya leyendo para que se puedan ir respondiendo, porque si no es complicado, entiendan que son 250 personas las que hay conectadas ahora mismo. Entonces, por mi parte, doy paso a las compañeras, no sé si interviene primero Lidia, Margot, no lo tengo claro, pero creo que Lidia, ¿no? Sí, sí. Sí, Gracias. hola, gracias Javier. Buenos días a todos y agradecerles, como comentaba el director, en primer lugar, la asistencia, el interés que se ve por la gran cantidad de compañeros que están aquí. Y comentarles en primer lugar que el objetivo de esta jornada, por supuesto, lo que el director comentaba acerca de las novedades, importantes novedades, por otra parte, que tiene la convocatoria, aunque la mayoría de ustedes la conocen muy bien, se han presentado en otros años y lo más importante, probablemente la convocatoria ya lo tengan claro, pero sí es verdad que hay algunas cuestiones novedosas este año. Evidentemente es importante el incremento de crédito, sobre todo en algunas de las áreas que se va a notar muchísimo y lo que acaba de comentar el director acerca del tiempo, que yo creo que es una de las más importantes novedades que tiene esta convocatoria con respecto a las que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Pero además de ese objetivo de acercarles un poquito las novedades de esta convocatoria, también desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las compañeras que luego les van a ofrecer un trabajo que han realizado, un PowerPoint sobre un resumen de la convocatoria para que les sea un poquito más sencillo acceder a ella. Aparte de eso, también a nosotros nos importaba muchísimo acercarnos a ustedes y comentarles algunas cuestiones que tienen mucha importancia para nosotros a la hora de que presenten los proyectos, porque hay que tener en cuenta que un proyecto, yo lo sé porque conozco muchísimos de ustedes, por supuesto las compañeras que llevan muchísimos años aquí, Margot, yo creo que todos los conocen, Pino, las dos compañeras trabajadoras sociales que son las que van a exponer luego esos puntos fundamentales, los requisitos de la convocatoria. Todas conocemos la mayoría de los proyectos que se están presentando. Por supuesto, sabemos de la importancia, sabemos lo buenos que son, lo bueno que va a ser para, como comentaba el director, para acercarnos a una población y para acercarnos a unos problemas que tiene una población en este momento que se han agravado con la pandemia y por eso, como conocemos lo importante y lo bueno que son algunos, la mayoría de estos proyectos, la verdad es que nos da una pena inmensa que por cuestiones sobre todo de forma se queden proyectos fuera, como nos ha pasado el año pasado. Proyectos que se conocen de hace muchísimos años, que sabemos que llegan. Nosotros no podemos hacer nada si esos proyectos se presentan mal. Entonces, nos importa muchísimo, estamos muy preocupadas en que esos proyectos se presenten ya no solo en el fondo,
que el fondo los conocemos, sabemos que llegan, sabemos que son buenos, sino que también se presenten como se tienen que presentar para no tener los problemas que tuvimos, por ejemplo, el año pasado con alguno de ellos, ¿vale? Y en este sentido, pues por hacerles una pequeña introducción a ese tema, aunque ya les digo que las compañeras luego les van a exponer la convocatoria en cuanto a los requisitos y por supuesto luego van a estar ellas y vamos a estar todo el equipo pendiente cuando salga la convocatoria de sus dudas, ya más a nivel particular, porque ahora vamos a hablar de cuestiones generales, cuestiones que les afectan a todos. Yo sé que, como se suele decir, cada proyecto de cada uno de ustedes es de su padre y de su madre. Luego cada uno tiene un montón de particularidades que vamos a estar atentos a resolver las dudas que tengan. Pero ahora sobre todo nos vamos a centrar en cuestiones generales y en que se presenten bien esos proyectos para evitar, por encima de todo, las exclusiones, pero también para evitar pérdidas de tiempo para ustedes y para nosotros. Son muchos proyectos y si se presentan mal y tenemos que estar subsanando o, en su caso, excluyendo, es una lástima para ustedes, pero también lo es para nosotros. O sea, ustedes no se piensen, cuando a nosotros vemos que algo no puede salir adelante sabiendo que es un buen proyecto, nos apena muchísimo. O sea, eso nos ha ocurrido, bueno, nos ha ocurrido siempre, pero el año pasado nos ocurrió de forma muy particular con algunos proyectos. Por eso les digo, el año pasado se presentaron más de 375 proyectos a la convocatoria, más de 375 proyectos. Bien presentados, o sea, presentados correctamente por sede, porque presentados de forma incorrecta, o sea, no en la forma adecuada o no en el plazo correspondiente, todavía se presentaron unos 40 o 50 más. Estamos hablando de que, para empezar ya, eso no pudimos tenerlos ni siquiera en cuenta, ¿vale? Y luego de los presentados, pues evidentemente alguno podría haber tenido algún otro problema, pero aquí de entrada, el primer día y antes de que salga la propia convocatoria, vamos a intentar todos hacer un esfuerzo para que por lo menos se presenten por la vía adecuada, se presenten los más completos posibles, porque si no, de verdad, nosotros no podemos hacer otra cosa. O sea, tenemos a una intervención ahí después durante todo el año, nosotros dando la cara por sus proyectos, no lo saben bien, nos pasamos el año entero de alguna manera defendiendo sus proyectos como nuestros, ante intervención y ante un montón de controles que tenemos después. Entonces, vamos a partir de eso, no se lo tomen como una bronca, en absoluto lo es. La mayoría de los proyectos están perfectamente presentados, por lo menos en la forma adecuada, aunque después tengamos que completarlo con posterioridad, con subsanaciones y demás, pero por lo menos que todos los que estemos aquí conozcan esa forma correcta de presentarlo y que no tengamos ese primer problema, que sería una lástima dejar proyectos, buenos proyectos fuera por un tema de forma, ¿vale? Eso es lo primero. Y enlazando con eso, comentarles que este año hay un cambio en la sede. Hasta el año pasado, cada consejería tenía su propia sede. ¿Vale? Este año se ha implantado la sede electrónica única. Ustedes no tienen que hacer grandes cosas, lo único que tienen que hacer es simple y llanamente el enlace que aparece en la convocatoria, pinchar en ese enlace que les llevará a la sede, les redirecciona a nuestra casa, les redirecciona a nuestra consejería, pero por favor no intenten meterlo pues a través de Orbes, a través de registros electrónicos generales. No, la forma adecuada de que a nosotros nos lleguen sus proyectos es a través de ese enlace que aparece en la convocatoria, ¿vale? Porque ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el inicio de las convocatorias, que nos llegan proyectos a través del registro general,
en el caso de los ayuntamientos a través de Orbes o de cualquier otra manera que se les ocurra, pero que no nos llega a través del cauce adecuado. O sea, eso por favor, y si tienen cualquier duda, ahí están los primeros días de la convocatoria y estaremos atentos a contestarles esas dudas. Sí les digo que las trabajadoras sociales, que cuando les exponga ese trabajo que han realizado, luego les van a decir también sus correos, sus teléfonos, están ahí para las dudas fundamentalmente técnicas, que el año pasado estuvieron con cada, no digo con cada, pero con algunos hasta 30, 40 correos con problemas informáticos. Los problemas informáticos se resuelven desde la propia sede. Hay una pestañita de ayuda que lleva a informática. Si colapsamos los correos y los teléfonos de las compañeras con problemas informáticos que no pueden resolver ellas, los problemas técnicos que tengan en sus proyectos no van a llegar, ¿vale? En todo caso, si por lo que sea están colapsados sus teléfonos, porque es que nos pasa, los 15 primeros días esos teléfonos no paran. Si están colapsados, correo o al resto de los compañeros. Seguro que todos conocen a alguna de las compañeras de la sección por las justificaciones, porque reciben notificaciones a mí misma, un correo, una llamada y les atendemos, ¿vale? Pero fundamentalmente, como les comento, vamos a estar atendiendo los problemas técnicos. Si lo que nos plantean son problemas informáticos, que probablemente algunos lo tendrán porque su modelo o lo que tengan instalado en su ordenador tenga algún problema, eso se resuelve con la pestaña de ayuda de la sede informática, que la han puesto ahí para eso, ¿vale? Eso es otra de las cuestiones que quería comentarle para no tener también los problemas que pudimos tener el año pasado. También es verdad que el año pasado fue muy especial. El año pasado, cuando salió la convocatoria, estábamos en primero de confinamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces fue muy complicado para todos, fue complicado para todos ustedes y lo fue para nosotros, ¿no? Y tuvimos muchos problemas de este tipo técnico, informático me refiero, ¿no? Pero espero que a ese nivel ya estén solucionados. Nosotros hemos intentado con los informáticos que ese tipo de problemas no suma, ese tipo de problemas estén solucionados, ¿vale? Si hay otro tipo de problemas más particulares informáticos, inténtenlo primero con ellos porque al final no vamos a conseguir adelantar mucho nosotros, ¿vale? Y esto me lleva a otro de los problemas que probablemente nos van a comentar y es los formularios. Los formularios, los que estuvieron con nosotros el año pasado, al principio de la convocatoria no. Al principio de la convocatoria teníamos unos formularios que eran unos PDFs editables que se habían realizado y colgado, pero nos encontramos con que en la justificación nos cambiaron los formularios. La mayoría de los que están aquí estoy convencida de que saben de qué problema hablo. Se ha colgado unos formularios, no a nosotros, o sea, lo que quiero transmitirles es que este no es un problema de la Dirección General de Derechos Sociales y ni siquiera de la Consejería de Derechos Sociales, que nosotros solo somos una dirección dentro de esa consejería, sino es un problema a nivel del Gobierno de Canarias, que están implantando ese tipo de formularios. Nosotros hemos estado 3 meses y ahí está el director que ha estado de abanderado, no de esta dirección, sino de toda esta consejería, porque el problema lo tenía toda la consejería, pero esta dirección general es la que pues se ha partido la cara con informática y más allá de nuestra propia informática, con modernización, o sea, fuera de nuestra consejería, para tratar de transmitirle el problema que ustedes, a su vez, nos trasladaban a nosotros con este tipo de formularios, que son unos formularios que ustedes se pueden descargar
pero que una vez descargados no lo pueden guardar, ¿vale? Y eso ha supuesto un problema tremendo en la justificación del año pasado. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero ya no nos permiten más. O sea, nos han dicho que los formularios son los que son. Ya sé que esto para ustedes, o sea, que no les va a gustar, ya lo sé. Tampoco nos gusta a nosotros, pero se lo digo porque tampoco podemos estar los primeros 15 días de la convocatoria discutiendo que no nos gustan los formularios, porque es que nosotros no podemos hacer otra cosa. Lo que voy a intentar es, vamos a lo práctico, o sea, los formularios son los que son y vamos a ser prácticos y vamos a intentar trabajar con lo que tenemos, porque esta decisión no es nuestra, o sea, está tan impuesta para ustedes como para nosotros. A nosotros nos han impuesto estos formularios, que evidentemente nos encantaría que fueran PDFs editables, que ustedes se bajaran y que pudieran trabajar 30, bueno, 30 días no tienen, pero 8 días y que luego los pudieran subir, pero no nos dan esa opción. Entonces, como no nos dan esa opción, lo que estamos intentando es ofrecerles la manera de hacerlo lo más práctico posible para que salga bien, porque nosotros lo que queremos es que salga bien. No piensen que estamos buscando la manera de complicarles la vida. Para empezar, porque como les digo, este tipo de formularios que se denominan web form y que son los que se están implantando en todo el gobierno de Canarias, según nos dice modernización, son los que son. Entonces, vamos a ser prácticos. Ahora mismo, en cuanto ustedes tengan la posibilidad, ahora mismo ustedes no pueden entrar, evidentemente, a presentar la solicitud, por supuesto. Podrán presentar la solicitud a partir de el día siguiente de que salga la convocatoria en el boletín. No lo intenten el mismo día no está habilitado, el plazo comienza el día siguiente, ¿vale? Y termina antes de las 12 de la noche del último día del plazo, o sea, lo contamos, no le decimos ya porque, como bien decía el director, hombre, nos han dicho el jueves, tenemos la fe de que sea el jueves, pero no quiero decirle el plazo estatal porque a lo mejor no es el jueves y es el viernes y entonces ya la liamos, ¿vale? Pero eso sí, ténganlo en cuenta, el día siguiente, ¿vale? Ahí es cuando pueden entrar y cuando se van a encontrar la solicitud. Pero desde ya, si están colgados el resto de los formularios, sí se puede descargar el formulario en blanco y conocer cuáles son los datos que se van a pedir en la memoria y que se van a pedir en el plan de financiación, que no hay grandes cambios. O sea, los que ya lo han presentado en ocasiones anteriores, lo que les va a sorprender probablemente sea la apariencia del formulario. La apariencia del formulario es la que cambia, los datos que se les piden son los mismos de siempre, ¿vale? O sea que, pero sí les puede servir para saber qué datos son los que me van a pedir y tenerlo ya preparado. Y como nos dijeron en informática, se nos cae la cara de vergüenza, pero si es la forma práctica de hacerla, yo lo haría así. A mí en informática lo que me dijeron es, pon en un Word, si esto es lo que tengo que poner de fundamento, ya lo tengo preparado. Y luego copio y pego el día que voy a mandarlo, porque yo lo que quiero es que lo tengan práctico, que no podemos estar discutiendo 10 días una cosa que nosotros no podemos cambiar, ¿vale? Si es una manera, oye, que hemos retrocedido pasos, que podemos considerar que es así, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Yo solo les puedo ofrecer la manera de que para ustedes sea lo más fácil. Los datos económicos, pues ya yo tengo preparados mis datos económicos en mi Excel, en mi Word, en lo que sea. Y el último día, cuando lo voy a presentar, lo traslado todo, copio, pego y lo presento.
¿vale? No les puedo comentar otra cosa porque otra cosa es meternos en una discusión y en una rueda que nosotros no vamos a poder solucionarle, ¿vale? En todo caso, pues ya le digo, ahí estamos para resolver cualquier otra duda. Veo por aquí que estoy echándole un ojo al chat a una compañera que dice el problema es el límite de caracteres y ya te contesto desde ya. Hemos estado haciendo pruebas con informática de manera que nos permita continuar y continuar y continuar sin límite de caracteres. En las pruebas, o sea, evidentemente nosotros todavía no nos podemos meter, o sea, no estamos metidos en el último que han presentado, pero les hemos pedido, cosa que no se ha hecho anteriormente. Anteriormente nosotros pasábamos la información que tenían que tener los formularios, ellos hacían los formularios y los colgaban, ¿vale? Ahora le hemos pedido hacer pruebas en preproducción, a ver si no suman los decimales, no tal, ese tipo de cuestiones que nos hemos encontrado, un montón de ellas al final funcionaban, por lo menos en la prueba que nos han hecho, que hemos estado probando durante días nosotros, es así, o sea, no hay límite de caracteres y en principio suma bien. Si hay otro tipo de problemas, ya les digo que ahí está la pestaña de ayuda, la pestaña a informática para que lo solucionen lo antes posible, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto a al tema de los formularios. Por aquí ya no les puedo comentar mucho más. Les digo, hemos estado varios meses intentando que esto fuera de otra manera y no lo hemos conseguido. Por tanto, no podíamos dejar parada la convocatoria, siguiendo, o sea, luchando con molinos porque veíamos que ya no conseguíamos nada más, ¿vale? Bueno, en principio yo fundamentalmente lo que quería era comentarles esta parte del principio porque sé que les preocupaba muchísimo y a nosotros también y ahora un poco dejar a las compañeras que expongan ya las características más específicas de la convocatoria. Y como les digo, si hay preguntas sobre todo de este tipo a nivel general, porque yo sé que cada uno de ustedes después tiene muchas preguntas específicas de sus propios programas, pero esa por favor ya la dejamos para el momento en que cuando vaya a salir la convocatoria, ya que va a salir, cuando esté, las resolvemos de forma particular, ¿no? Porque si no, esto lo podemos hacer eterno, ¿vale? Pues voy a dejarles paso ya a las compañeras y agradecerles que nos hayan prestado un ratito de su tiempo fundamentalmente para que esto salga bien, que saldrá seguramente y confiamos en que van a presentar unos programas estupendos que van a ayudar a, como decía el director, a paliar esta situación tan complicada por la que estamos atravesando. ¿De acuerdo? Bueno, pues Margot y Pino, que son nuestras trabajadoras sociales, les van a comentar ahora las características fundamentales de la convocatoria. Okay. Hola, buenos días, ¿me oyen? Sí, me imagino, ¿no? Bueno, yo soy Margot Infante y soy una de las técnicas trabajadoras sociales de la sección de subvenciones junto con mi compañera Pino Navarro y vamos a realizar en esta ocasión la información en base de la próxima convocatoria que será publicada en breve. Antes que nada, me gustaría pues agradecerles a todos su presencia, sobre todo pues considerando este año tan excepcional por la situación generada y que ha sido tan cambiante y a la que a lo largo de todo el año pues entre todos en cierta manera nos hemos tenido que adaptar
y reinventarnos desde el año pasado y ante este nuevo contexto, como digo, y ese compromiso y dedicación que ustedes han demostrado básicamente para poner en marcha y continuar con los proyectos que ustedes ya venían realizando en años anteriores, pues lógicamente es fruto de un gran esfuerzo y, como digo, compromiso por parte de todos ustedes, y realmente al final esa labor que se realiza desde las instituciones hacia el colectivo y todos los beneficiarios, pues han dado lugar a que todo eso al final aflore y al final todo salga con todo ese sacrificio y compromiso. Así que desde aquí, como siempre he hecho cada vez que me comunicaba con ustedes el año pasado, pues darles todo el ánimo porque todavía probablemente nos queda un largo camino. Como premisa, y antes de comenzar con la exposición, va a ser a través de un PowerPoint, como han citado, y comentarles que esta herramienta, tanto el PowerPoint como una guía de preguntas frecuentes que se ha elaborado, va a estar volcada también en la sede, pero no antes de que salga publicada la convocatoria. Una vez que salga publicada la convocatoria, se verán ustedes también, como el año pasado, esta guía de preguntas frecuentes y el PowerPoint. Son dos herramientas de base y que van a ser de gran utilidad y como apoyo a todas las dudas que puedan generarles en cualquier momento y ustedes recurrir además de las bases de la convocatoria. La base de convocatoria es el documento base principal. Ahí están volcadas toda la información más ampliada y el PowerPoint y las preguntas frecuentes consideramos que es como una herramienta de apoyo que les servirá también para solventar posibles dudas. En segundo lugar, pues insistirles que tanto Pino como yo vamos a actuar como punto de apoyo informativo y que vamos a estar disponibles en cualquier momento desde que se abra el plazo de la convocatoria hasta el final, de manera que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta que tienen que realizar a nivel técnico de los problemas que les esté generando en cuanto a documentación que tengan que subir, que no están muy seguros, en cuanto a información que quieren volcar en los modelos de la memoria y el plan de financiación, nosotros estamos aquí para ayudarles, es decir, en el sentido, la parte informativa va a estar siempre ahí, de manera que yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se hace, así que nunca dejen de preguntar aquello que les ha generado en algún momento una duda. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Como dijo ya Lidia y como también comentó Javier, todo lo que no se refleje al final no se puede contar. Entonces, nosotros como fundamento básico para la valoración es que el contenido del proyecto, así como la parte económica, tenga que estar muy bien fundamentada, tenga que estar completo, porque toda aquella documentación incompleta o que genere alguna duda puede dar lugar a que al final la solicitud no sea admitida a trámite. Y entonces, básicamente, antes de que ustedes presenten toda su documentación, presenten toda la memoria, todo el plan de financiación, verifiquen si aquello que ustedes quieren indicar está correctamente puesto en el formulario, porque muchas veces nos dicen, no, es que yo lo rellené y al final no aparecía. Entonces, antes de subirlo, verifiquen todo. Todos los apartados son igual de importantes, por eso están en el formulario. Es decir, no hay ni uno que diga, oye, este no voy a rellenarlo porque no me parece importante. Todos a nosotros nos aporta información. ¿Vale? Entonces, ante cualquier duda, nunca dejen de llamar o mandar. Preferentemente preferimos el teléfono. ¿Por qué? Porque es una herramienta mucho más rápida y mucho más eficaz en ese sentido, porque cada proyecto que genere una duda, nosotros particularmente podemos responder frente a esa duda que genere en un compañero o compañera la presentación de ese documento. Entonces, preferentemente el teléfono y en segundo lugar, en los correos electrónicos. Si ustedes ven que las líneas en cualquier momento están saturadas, porque puede ocurrir, siempre nos ha pasado, ustedes manden un correo, un mensaje que tanto Pino como yo podremos responder en cualquier momento. Así, estamos a su plena disposición y siempre queremos resaltar esta parte porque para nosotros la base está en la información. Si la información es completa y a ustedes les llega y resolvemos la duda, avanzan ustedes, pero avanzamos también nosotros en el procedimiento porque evitamos posibles
subsanaciones, requerimientos de aclaración y demás, y así todo será mucho más ágil. Vale, voy ahora a compartir la presentación. Bien, ¿la ven, no? ¿Todo? A ver si avanzo por aquí. Bien, esta es la convocatoria, como digo, de este año. Bien, voy al objeto. El objeto, como ustedes saben, es regular el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo de acciones que estén destinadas a financiar el desarrollo de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las administraciones públicas referidas a corporaciones locales, mancomunidades y agrupaciones de municipios, cabildos y sus organismos autónomos. Por organismos autónomos, cuando decimos sus organismos autónomos, nos referimos de todos los anteriores, a las administraciones públicas, cabildos y demás, y que sean siempre del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, lógico está. Fundaciones y universidades públicas y entidades privadas sin fin de lucro que estén legalmente constituidas y cuyo objeto estatutario principal esté dirigida al ámbito social, pero sus fines institucionales sean adecuados al área para el que se solicita realización de esas actividades, que además deberán de estar desarrollados de forma efectiva en la Comunidad Autónoma de Canarias y que sean consideradas subvencionables. En cuanto a requisitos, muchos de ustedes ya lo conocen, pero básicamente este año, como novedad, es que deben estar registradas en el registro administrativo correspondiente mínimo un año antes de la publicación de la convocatoria. El año pasado se había puesto excepcionalmente 6 meses, pero este año se vuelve a recuperar y es un año antes a la publicación de la convocatoria. Y cuando hablamos de registros administrativos correspondientes, básicamente se refiere al registro de asociaciones de Canarias para las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, pues el registro de fundaciones y también las entidades religiosas porque tienen también su propio registro. Además, deben estar reconocidas como entidad colaboradora en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias, pero en el momento de la publicación de la convocatoria, no después, es decir, a la fecha de la publicación, ya todas las entidades tienen que estar, por un lado, con un año de registro administrativo, como además ser entidad colaboradora en la prestación de servicios sociales. Y en el caso de aquellas entidades que presenten un programa en el área del voluntariado, además se les va a exigir que formen parte del registro de entidades de voluntariado dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Quiénes van a estar excluidos? Y en este apartado sí que debemos insistir porque ha sido también motivo de exclusiones en años anteriores, precisamente porque generaba confusión en algunos de los apartados de entidades que podían beneficiarse. En este caso ya queda explícito en las bases y pone los partidos políticos, las sociedades civiles, los colegios profesionales, los clubes deportivos, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades de naturaleza y fines análogos a los citados. En cuanto a solicitudes, decir que las solicitudes serán presentadas por una entidad bajo un mismo NIF, es decir, no cabe asambleas provinciales ni toda entidad que se presente será únicamente bajo un mismo NIF. Deberá estar suscrita por quien ostente la representación legal mediante firma electrónica de representación de personas jurídicas. Y en esto también queremos insistir. ¿Por qué? Porque el año pasado nos encontramos con solicitudes en las que el representante legal firmaba con su propio certificado personal. Entonces aparecía la vinculación de un certificado que era de persona física, pero no de persona jurídica. En este caso, tienen que estar suscritas por con firma electrónica, pero de representación de persona jurídica, la que vincule al representante con la entidad. ¿De acuerdo?
Luego, las solicitudes serán una solicitud por cada proyecto, es decir, cada proyecto, una solicitud, máximo 3 proyectos en toda la convocatoria. En este caso, me gustaría puntualizar también algo que pasó también el año pasado. El año pasado, alguna entidad presentó más de 3 proyectos. Lógicamente, si presentan más de 3 proyectos, ya el cuarto automáticamente no procede, no se puede quedar totalmente excluido. Puede ocurrir que durante el proceso del plazo de convocatoria, la entidad, si ha abierto el plazo, la entidad diga, oye, me di cuenta y resulta que presenté 4 proyectos, pero a mí me gustaría que entraran estos 3. Entonces, si en ese momento la entidad hace una renuncia del proyecto que no quiere que pase a formar parte de ese número de proyectos a subvencionar, si lo hace en plazo, pasarían directamente los 3 que quedarían presentes. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto. Vigilen muy bien el límite de proyectos a presentar, porque a lo mejor se les puede quedar fuera el que a ustedes realmente les interesa que entre. ¿De acuerdo? Entonces, hay un límite por área. Voy a citar los mayores. Se puede permitir hasta 2 proyectos. Inmigración, un proyecto. Voluntariado, un proyecto. En el caso del área de inclusión social, se admiten 2 proyectos, pero va a haber una limitación a un solo proyecto, a todas las áreas, salvo al área 4.1, que corresponde al área, perdón, a la línea de actuación 4.1, que corresponde con los programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social con un máximo de 2 proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes optan dentro de esta área de inclusión social por presentar 2 proyectos dentro de la línea 4.1, significa que ya dentro de esta área no pueden pedir más. Sí que podrían optar a solicitar un proyecto dentro de las áreas de voluntariado, inmigración o mayores, pues sumaría 3 proyectos. Yo espero que me hayan entendido con esta aclaración, pero sobre todo tener presente que el límite por convocatoria son 3 y por área hay también establecidos límites y en el área de inclusión se permiten hasta 2. ¿Vale? Pero solo pueden pedir 2 para la línea de actuación 4.1, ¿de acuerdo? En cuanto a la cumplimentación y presentación, debe ser exclusivamente telemática en sede electrónica única. Y esto se lo tienen que grabar muy presente. Si no vale sacar un formulario del año pasado, cumplimentarlo, subirlo, no. Todos los documentos están volcados en el procedimiento una vez que se abra en sede electrónica y ustedes tienen que entrar por allí y ustedes tienen que descargarse la documentación, rellenarla, cumplimentarla y presentarla. Ese es el único método este año para que sea aceptada la solicitud. El año pasado, sesionalmente, se tuvo en cuenta todas las dificultades técnicas que hubieron para subir hasta último momento la documentación, pero en este caso, tal como comentó Lidia antes, los formularios parece ser que admiten ampliar campo, de manera que todo el contenido básico de la memoria debe estar ahí y subirlo correctamente en su sede y solo de forma telemática en la sede electrónica única del Gobierno de Canarias. Aquí les paso el enlace que está aquí, que además estará también contenido en las bases de la convocatoria cuando salga publicado, ustedes lo verán, y esa es la única manera en la que ustedes pueden acceder al procedimiento en sede. En cuanto a la documentación, me voy a centrar básicamente en la memoria y en el plan de financiación. Son 2 documentos base y necesarios, fundamentales. En cuanto a la memoria, decir que se hace una memoria por cada uno de los proyectos solicitados y que deberán incluir todos los aspectos, contenidos básicos e imprescindibles que serán necesarios para la baremación y además las actuaciones que contengan esa memoria tendrán que estar en coherencia con las líneas de actuación que están previstas en la base novena para cada una de las áreas. Es decir, en la base novena de las bases de la convocatoria están definidas todas las líneas de actuación que además también Javier mencionó y que luego posteriormente mi compañera Pino va a mencionarla. Entonces, memoria con contenidos básicos y actuaciones que estén en coherencia con las líneas que hayan elegido y en las que van a presentar el proyecto.
Y en cuanto al plan de financiación, se realizará también por cada proyecto y deberá de estar detallado por partida de ingresos y gastos y además desglosado por concepto. Este desglosado por concepto no está porque sí, es necesario que lo hagan constar, porque del no estarlo no podemos presuponer, no adivinamos qué conceptos de manera general ustedes reflejan, que a veces ponen pues gastos de actividades 12.000 euros. Si ustedes ponen gastos de actividades de 12.000 euros, no podemos tenerlo en cuenta y eso se descontará del total del proyecto a presentar. Entonces, lean esta flechita que está en amarillo porque esto es fundamental. La no presentación de la memoria y el plan de financiación en los modelos normalizados en sede o su presentación incompleta conforme a los contenidos exigibles en la base séptima, apartados 2 y 3, implicará la no admisión a trámite. Vamos a ver, en cuanto a la memoria, esta vez se ha reflejado en el apartado 2 concretamente qué contenidos consideramos que deben estar. Y todo lo que aparece en el modelo formalizado son datos básicos y fundamentales. Es importante tanto reflejar el diagnóstico en la que ustedes hacen una correcta identificación pues, de la realidad sobre la que se quiere actuar y que además sea real, efectiva y además posible. Es decir, todo lo que ustedes quieran hacer no solo tiene que ser real, sino posible de alcanzar. Y además, como contenidos básicos, se han detallado todos los epígrafos, se han enumerado y se ha indicado qué partes son fundamentales. Se habla de la necesidad de que ustedes reflejen la naturaleza, los objetivos, las actividades, la metodología, el método de evaluación empleado, los indicadores, todo eso son datos necesarios a aportar, igual que la perspectiva de género. Es fundamental que ustedes también indiquen esa perspectiva de género en sus proyectos. Y en cuanto al plan de financiación, pues lo mismo, insistir en la parte de describir bien los gastos, no solo quedarse en lo global, hay que definirlos muy bien por conceptos, porque todo aquello que no se ponga no se puede tener en cuenta. Tengan en cuenta que nosotros podemos, en este caso, no se puede requerir una subsanación del plan de financiación. Lo que sí se puede hacer es pedir una aclaración. Y voy a darles un ejemplo. Una aclaración sería que ustedes han volcado los datos económicos claramente, pero hay algunos que, por ejemplo, han puesto auditoría y gestoría conjuntamente, han puesto un único importe. Nosotros para poder valorar si la auditoría cumple o no cumple, necesitamos saber de esa cantidad qué parte está destinada a auditoría. Eso implicaría que nosotros podríamos requerirles que nos aclaren. Eso es una aclaración, no es una subsanación. Nosotros no podemos subsanar. Si ustedes hay un dato que no ponen, no lo vamos a subsanar, por lo tanto, no se va a tener en cuenta. ¿De acuerdo? A partir de esta parte, ven que está enumerada toda la documentación que se requiere para presentar junto con la solicitud. No voy a detenerme en ello, puesto que ustedes todas la conocen. En todo caso, lo que sí voy a comentarles que, por ejemplo, aquellas que tengan el registro solicitante de subvención tengan en cuenta de que esté en vigor. Sabe que esto tiene una caducidad de 5 años. Y si ustedes durante esos 5 años ven que han hecho alguna variación cuanto a la composición de la directiva, los miembros de su patronato o simplemente han hecho una modificación de los estatutos, pues entonces deberán, además de presentar el registro, deberán también acompañar esa documentación porque ha sufrido actualización. ¿De acuerdo? En cuanto el resto de la documentación, tengan en cuenta que si ustedes en el formulario de la solicitud hay un apartado que se deja reservado para si ustedes dan o no el consentimiento para recabar por parte de la administración toda aquella documentación que sea necesaria, como pueden ser los registros mencionados, el alta a tercero o los certificados de Hacienda y la Seguridad Social. Si ustedes marcan dan el consentimiento, lógicamente nosotros lo podemos obtener. Si no lo marcan, implica que son ustedes los que lo deben presentar y además tendrá que estar en vigor. No solo con la presentación, sino en el momento también del pago deberán de estar en vigor, sobre todo los certificados de Hacienda y de la Seguridad Social. ¿De acuerdo?
Ahora paso a definir los gastos que son subvencionables. En esta convocatoria sabe que solo son financiables los gastos por mantenimiento, capítulo 4. No cabe gastos por inversión ni equipamiento. Eso no entra dentro de esta convocatoria. Entre los gastos de mantenimiento caben citar los gastos de personal, gastos corrientes y los gastos de actividades. Como gastos de personal, ya saben, se refiere a todo aquel personal que está contratado directamente por la entidad. Y en ese caso deben imputar la parte del periodo y la jornada explícita que se dedica ese personal al proyecto. Además, el personal debe ser un personal especializado. No vale que ponga un personal que no tiene que ver con las actividades que ustedes han previsto, con la relación de actividades que se van a hacer. Tiene que haber una coherencia entre ese personal y lo que ustedes dicen que van a hacer. Entonces, si es un personal que no va a tener una jornada completa, pues tienen que especificar el número de horas que ese personal va a dedicarle al proyecto y eso tiene que estar en correspondencia con el importe. Es decir, no vale poner un importe global si el personal está dedicándole solo un 10% de su jornada. Tienen que hacer esa proporcionalidad y hacerlas costar. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las cuantías, pues lógicamente van a estar limitadas dentro de las tablas salariales según convenio estatal del sector de la acción y la intervención social. Hay aquí una anotación muy importante que ustedes ya también la habrán visto el año pasado y era la limitación que existía para el personal administrativo. Si hay un personal administrativo que lógicamente forma parte del desarrollo del proyecto, porque la parte administrativa está, pues solo se puede considerar hasta un 10% del importe total subvencionado. En el caso, porque puede pasar que muchas entidades pues a veces ponen más de ese 10% del importe. Nosotros solo vamos a considerar hasta el límite del 10% y la parte restante o la asumen ustedes o directamente se descuenta del plan de financiación si es que están solicitando el 100%. En cuanto a los gastos corrientes, aquí ya se define claramente y más aún en las bases verán todo y cada uno de los conceptos que se entienden por gastos corrientes, de manera que aquí no cabe confusión alguna. Aquí la parte más importante es considerar que de todos esos gastos imputables se haga según un criterio de proporcionalidad y en coherencia con la actividad subvencionada. Insistimos en estos dos criterios. No cabe poner un gasto que no tiene nada que ver con la actividad. Si estamos hablando de que se está haciendo un taller de manualidades, por ejemplo, en un centro de mayores o de terapia cognitiva y resulta que nos ponen un gasto de un servicio de limpieza nada más, lógicamente esto no tiene coherencia. Tú puedes poner un personal de limpieza en determinadas horas, pero además deberá indicar el gasto del monitor. ¿Entiende? Entonces, vigilen muy mucho las categorías del personal que van a imputar al proyecto porque tiene que estar básicamente en coherencia con lo que dicen que van a hacer y además en un criterio de proporcionalidad. Si hay un gasto de alquiler y están cargando todo el gasto de alquiler de la sede y resulta que estamos hablando de un proyecto, pues que dentro de ese proyecto, dentro de la entidad es uno de 50, pues no nos carguen todo el gasto del alquiler, nos tendrán que cargar la parte imputable de ese gasto de alquiler en la proporcionalidad con respecto a ese proyecto nada más. Una anotación importante, porque esta vez sí que queda claro, es el gasto de auditoría. El año pasado creaba confusión porque algunos lo ponían en gasto de actividades, otros en gastos corrientes. Este año ya está claro. Se ha indicado en la base que el gasto de auditoría tiene que estar sí o sí en el gasto corriente, en el apartado B de los gastos. Y además, este gasto de auditoría es obligado para proyectos de más de 10.000 euros. Es un gasto subvencionable, por lo tanto ustedes lo pueden poner, pero es obligatorio sí o sí para proyectos de más de 10.000 euros. Se va a tender a una serie de porcentajes en función al coste total de esos proyectos. Están definidos aquí, o sea, menos de 30.000 euros, pues se aplicará el 1,80% del coste total del proyecto. Proyectos de importe igual o superior a 30.000 y menos de 60.000 se les aplicará un 60% y proyectos de importe igual o superior a 60.000 se les va a aplicar un
1,40% del coste total del proyecto. Voy a hacerles aquí una indicación importante. En el cálculo este año para determinar qué porcentaje se va a aplicar, hemos considerado, porque dentro de una lógica pues tiene peso, descontar primero del coste total el importe que ustedes van a asignar al gasto de auditoría. Y de ese resultante se va a hallar ese porcentaje. Es decir, si ustedes tienen un proyecto de 50.000 y resulta que su auditoría son 2.000 euros, no vamos a calcular el porcentaje sobre los 50.000, lo vamos a calcular sobre los 48.000. Habrá momentos en los que esto no sea significativo, pero puede ser que sean proyectos que estén muy próximos. Por ejemplo, un proyecto de 32.000, si tú le des cuenta, el importe de la auditoría se quedaría en 30.000, por lo tanto, el porcentaje a aplicar sería 1,80. En este caso, siempre va a beneficiar a la entidad. Entonces, esto no es para perjuicio de nada, siempre irá a favor de la entidad. ¿De acuerdo? Yo espero que hayan entendido esta aclaración y si no, pues posteriormente en la duda podemos resolverlo. Y por último, los gastos de actividades. Lógicamente, como gasto de actividades se entiende todo lo que sea para desarrollar esa actividad en concreto. Se puede incluir personal autónomo, que lógicamente debe ser especializado, es decir, no cabe incluir cualquier cosa. Si estamos hablando de un taller, pues tiene que ser un taller de terapia ocupacional, por ejemplo, pues tiene que ser un terapeuta ocupacional, o si es cualquier monitor de cualquier otra actividad, pues también. Y además se incluirán pues, materiales diversos que estén vinculados a la actividad, también se incluyen gastos de publicidad y propaganda y en general todo aquello que suponga un gasto para desarrollar propiamente esa actividad. Vale, yo creo que por mi parte pues ha quedado hasta aquí más o menos claro lo que quería decirles y ahora voy a dar paso a mi compañera Pino para que ella continúe con la presentación. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por escucharnos pacientemente. Y le pido a mi compañera Margot que suba un poquito la diapo para yo ir leyendo. Gracias. Las cuantías de las subvenciones por área tienen unos mínimos y unos máximos. El mínimo para todos los proyectos, no se podrá presentar ningún proyecto inferior a 6.000 euros. Y los máximos vienen determinados en función del área, es decir, en personas mayores hasta 75.000 euros por proyecto. Sin embargo, el límite dentro de todo el área, dado que se pueden presentar 2 proyectos, es 150.000 euros. En el área de inmigración hasta 15.000, en el de voluntariado 18.000, en el de inclusión social hasta 90.000 euros por proyecto, excepto en la línea 4.2, que es la de los planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad, que puede ser hasta 100.000 euros. El importe máximo por entidad beneficiaria dentro de la línea de inclusión social es 180. Atención a esto, porque si tenemos un proyecto de inclusión social por un lado de 90.000 y presentamos otro dentro de la línea 4.2 que puede ser 100, sumaría 190 y el máximo dentro de esta área es 180, ¿vale? El mínimo 6.000 y los máximos establecidos por área. En caso de solicitar abono anticipado, se deberá pedir específicamente en la solicitud. El plazo de ejecución para aquellas entidades que solicitan abono anticipado será del 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2022, sin posibilidad de prórroga. Antes preguntaban en el chat si es que vamos a cerrar el 31 y abrir otra convocatoria para esos 6 meses. No, la convocatoria es esta, la que se va a abrir ahora, y el periodo de ejecución es este que está expuesto, 1 de enero del 2021 a 30 de junio del 2022, sin posibilidad de prórroga a partir de esa fecha. El plazo de justificación será de 2 meses siguientes al plazo de fin de la ejecución. Para aquellas entidades que opten por el abono en firme, la entidad cuenta con fondos propios para llevar a cabo el proyecto y se abona la subvención una vez que se justifique la realización de la actividad y su coste total. Aquí cambiaría el plazo de ejecución.
Aquí tenemos un plazo de ejecución entre el 1 de enero del 2021 hasta 30 de noviembre del 2021. Y el plazo de justificación es, en vez de 2 meses, será solamente de 1 mes. Atención a aquellos proyectos de continuidad que en el año 2020 solicitaron prórroga. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen concedida una prórroga hasta el 28 de febrero del año 2021 y van a presentar el mismo proyecto de continuidad, no podrá empezar ni solaparse con ese periodo de prórroga. Tendrá que empezar posterior al fin de la prórroga, es decir, sería 1 de marzo. Espero que se me haya entendido esta pequeña apreciación. Las áreas, como ya comentó Javier, son personas mayores. Dentro de personas mayores tenemos pues, las líneas de envejecimiento activo, intervención en soledad, mayores tutelados. Dentro del área de inmigración hablamos de recursos alojativos, actuación específica con mujeres migrantes, acciones formativas. Dentro del área de voluntariado tenemos sensibilización, información y asesoramiento, promoción y apoyo a la formación y al voluntariado. Y dentro de la línea del área de inclusión social tenemos 4 líneas. La primera, la inclusión y la atención a personas en situación de exclusión social. La segunda, hablamos de intervención en la comunidad. Y ojo aquí, porque la línea 4.2 es exclusiva para ayuntamientos. Si alguna entidad presenta un proyecto en la línea 4.2 y no se trata de un ayuntamiento, una entidad pública, ese proyecto presentado no será admitido a trámite. En la línea 4.3 hablamos de intervención integral con personas sin hogar y en la línea 4.4 hablamos de proyectos con personas preceptoras de PCI. En esta línea y también en la de voluntariado hay que tener en cuenta que hay una serie de criterios específicos para cada una de esas líneas. Por ejemplo, en la línea de PCI se va a requerir que haya unos acuerdos firmados y unos protocolos establecidos para trabajar con la población destinataria del proyecto. Si no se cumplen esos requisitos, yo no me puedo presentar por la línea 4.4 de PCI, ¿vale? Los criterios de valoración. Tenemos 2 bloques. Por un lado, los criterios de valoración comunes, que son más o menos los mismos de siempre: contenido, calidad técnica del proyecto, análisis de la realidad social, perspectiva de género y calidad del proyecto, el territorio en el que voy a intervenir, si es una isla, 2 islas, 3 islas, las 7, en la continuidad, si es un proyecto de continuidad, si es un proyecto innovador, la aportación económica de la entidad, que no es obligatoria pero sí puntúa, y la presentación o el establecimiento por parte de la entidad de planes de igualdad. Y los criterios de valoración que son ya específicos y que corresponden a cada área, hablamos de número de voluntariado, mayor número de entidades de voluntariado, creación y apoyo y consolidación de oficinas y puntos de información del voluntariado, los requisitos que antes nombré que son específicos para los proyectos de PCI, la presentación de acuerdos, la presentación de protocolos y la asociación de mayores u otras entidades. Una breve reseña a ciertas notas de interés. Vamos a ver, lo que no se nombra no existe y lo que no está escrito no lo podemos puntuar. Entonces, todo aquello que no esté reflejado, escrito, especificado en las memorias, correctamente no lo vamos a poder puntuar. Los formularios son editables y solo se pueden utilizar los que aparecen en el procedimiento. Si se sube una memoria o un formulario diferente, no va a ser admitido a trámite. ¿Vale? En la base séptima, tal como comentó mi compañera Margot, en el apartado 2, se detallan los contenidos básicos y exigibles para su admisión a trámite y posterior valoración por parte de las técnicas. Es importante reflejar el análisis de género, la perspectiva de género, más allá de la segregación de los datos por sexo. En el apartado de innovación es importante, si realmente quieren obtener puntos en este apartado, que aporten datos que realmente sean innovadores en el proyecto.
porque a veces nos encontramos con que rellenar en innovación que la atención individualizada a los beneficiarios es innovador, pues no lo es. Entonces no podemos puntuar si nos ponen eso. En el análisis de la realidad también nos parece importante reflejar que a veces cuando leemos los proyectos es importante en los análisis ir en la relación de datos de más a menos, ¿no? De datos más globales a datos más concretos. Pero también nos ha pasado a veces que nos quedamos en los datos globales y cuando llegamos al aterrizaje de aquella población o territorio en el que quiero intervenir, me encuentro con que no hay un análisis de eso en concreto y eso es importante. Quedan excluidos aquellos gastos que ya lo comentó Margot, que son de material inventariable, infraestructuras y equipamientos. Los planes de financiación se van a ajustar de oficio. Si nos incluyen en gastos que quedan excluidos, nosotros los vamos a restar de oficio de ese plan de financiación. En el caso de subcontratación, cuya información está en la base cuarta, debe hacerse constar su autorización en el formulario de la memoria, concretamente en el apartado 12, justificando por qué es necesaria esa subcontratación y sin que exceda del 50% de la actividad subvencionada. Y solo en el caso de las administraciones públicas se podrá autorizar hasta el 100% de la actividad a subvencionar. En el supuesto de ser entidades vinculadas, la entidad con la que voy a subcontratar es una entidad vinculada conmigo como beneficiaria, se debe solicitar autorización. Los costes salariales, ya lo comentó antes Margot. Otra cosa importantísima. Si no llega requerimiento a través de la sede, es que el proyecto no va a tener requerimiento. No se van a publicar en el BOC, ni va a haber ningún otro medio que no sea a través de la propia sede. Porque el año pasado nos pasaba, es que no me llega requerimiento. Pues si no te llega requerimiento en la sede habilitada para la convocatoria, es porque el proyecto está presentado correctamente y porque no se va a subsanar nada. Y por último, todos aquellos proyectos que están vinculados a otras direcciones generales, cuyas actuaciones y beneficiarios están ya encuadrados en otras convocatorias de otras direcciones generales, serán excluidos de esta convocatoria. Todos aquellos proyectos cuyos beneficiarios sean personas de dependencia y discapacidad, menores, todos aquellos proyectos que tengan que ver con diversidad y con igualdad, van a ser excluidos de esta convocatoria. Estoy mirando mis notas a ver si se me quedó algo atrás. No, es importante fijarse bien en que haya coherencia entre la línea para la que me presento y la memoria que finalmente subo, porque el año pasado nos pasaba que había personas que en la solicitud habían puesto la línea de personas sin hogar y cuando íbamos a la memoria habían subido una memoria que no tenía nada que ver con personas sin hogar. Si este año existe esa incoherencia entre la línea para la que digo que me presento y el contenido del proyecto, no será admitido a trámite, ni siquiera subsanable. Entonces, ahora vamos a dejar, que lo han pedido varias veces en el chat, los correos y los teléfonos de las dos trabajadoras sociales. Y una cosa que también preguntaron antes en el chat es si la auditoría para las corporaciones locales era obligatoria para los ayuntamientos de corporaciones locales, entidades públicas, no. Y no sé si, porque yo ahora mismo no veo el chat, si alguna compañera de las que hemos hablado, o Javier, puede ir respondiendo si hubiera alguna duda general, porque las dudas más específicas, como ya hemos comentado, estamos en ese teléfono y en ese correo. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y por estar. Yo creo que sí que he visto alguna que pueda ser general y que podamos a lo mejor ahora comentar en un momentito y ya después pues tampoco queremos cansarles porque ya como ven pues tienen esos correos y pueden acceder
a nosotros en cualquier momento, los de las compañeras o del resto de las compañeras, que la mayoría los conocen a todos. Hay no sé si Pepa a lo mejor lo quieren hacer de otra manera. Yo es que he visto algunos que iba a comentar ya para que no se me pasara. Como tú quieras, He visto que una compañera... ¿Perdona, Pepa? No, que como tú quieras. Yo he ido tomando fotos y notas de las preguntas, pero si tú ya puedes ir contestando directamente, pues las que tú consideres. Solamente una que se me ha venido así para que no haya errores con este tema o dudas con este tema. Nos comentaba alguna compañera, parece que no quedaba claro el tema de los formularios. Los formularios sí son editables, es decir, se rellenan los formularios. El problema es que lo que no son es guardables. O sea, tú no puedes empezar a rellenarlo y guardarlo para seguir mañana o pasado. Ese es el problema de estos formularios, pero editables sí son, es decir, editables en el sentido de que tú lo abres y puedes empezar a rellenarlo y que cuando lo tengas terminado, porque la duda de la compañera decía, si no son editables, ¿cómo los vamos a firmar electrónicamente? O sea, evidentemente sí son editables y se firman electrónicamente, pero lo que no puedes es eso, guardarlos para seguirlo editando durante varios días seguidos. Por eso decía yo que a lo mejor como manera práctica de rellenarlo en un rato, como nos decían, es tenerlo ya toda la información preparada en el momento en que lo quieras en que quieras rellenar esos datos y presentarlo. Tener ya toda tu información, no estar pensándola en ese momento y que sea solo una especie de copio y pego de lo que pretende contarnos, ¿no? Yo espero que así haya quedado más claro. O sea, sí son editables, pero no lo puedes guardar para seguir editándolo permanentemente, digamos, ¿vale? Sí, te lo puedes descargar en blanco para tú saber qué es lo que hay en esos formularios y te lo puedes guardar ya todo relleno. O sea, cuando lo tengas todo relleno, evidentemente también lo puedes guardar y lo puedes en ese momento presentar, pero no son, ¿vale? Guardables en ese sentido. También quería puntualizar una cosita, porque tenemos un montón de compañeros aquí que a lo mejor estarán pensando, pues no voy a poder presentar proyectos por mi área. Están todos aquí, aunque algunos de ellos consideren, pues mi área pertenece a dependencia de discapacidad o demás, pero hemos querido que estén aquí porque sabemos primero que pueden presentar por voluntariado, ¿vale? Pero también que quede claro que tampoco es un capricho nuestro, es decir, esto no es que nos hayamos levantado un día y hayamos decidido que nosotros solo trabajamos para determinado tipo de proyectos. Esta consejería tiene un histórico y es verdad que esta dirección general durante mucho tiempo fue, por decirlo de alguna manera, el cajón desastre de todo lo que se consideraba que fuera inclusión y dentro de la inclusión los colectivos vulnerables, pero es que ahora las competencias se han delimitado muchísimo más, cada vez más, hay direcciones generales, cada una con su competencia y de verdad que recibimos recibimos de tortas por parte de intervención, como se nos ocurra mínimamente decir que bueno, esto no está claro y que algo que está en el límite es o no competencia nuestra. De todas formas, pues pronto, sabemos que pronto van a salir por parte de otras direcciones generales también sus convocatorias y podrán presentar sus proyectos por ahí. Y a nosotros, por supuesto, los proyectos de voluntariado, de áreas que, digamos, competencialmente tampoco no son nuestras, por decirlo de alguna forma, pero sí podrán presentarnos de voluntariado.
El plazo, he visto así de reojo muchos chats que tienen que ver con el tema del plazo. Evidentemente ese plazo es un plazo máximo. Cuando hablamos de enero de este año a junio del año que viene, estamos hablando de posibilidad de recoger todo ese plazo máximo, pero evidentemente alguna compañera por ahí hablaba de y no pueden ser menos, por supuesto que sí, o sea, igual que el año pasado eran de enero a diciembre y se presentaban proyectos por 4 meses, es decir, estamos hablando de un plazo máximo de ejecución. No quiere decir que no se puedan presentar proyectos inferiores. Y por supuesto, insistimos en lo que comentaba antes Pino, tengan mucho cuidado que si es el mismo proyecto del año pasado y tienen prórroga, no estén superponiendo los plazos. Si ese proyecto acabó el 28 de febrero porque se prorrogó, empiécenlo en marzo este año, porque ahí también vamos a tener problemas, ¿vale? O sea, tengan mucho cuidado con eso. Esas cositas que se me vinieron al ojo. No sé ahora, Pepa, a partir de... Bueno, pues que ahora se han sumado muchos mensajes, claro, del compañero. Ya, bueno, imagino. Entonces, rescato uno de los del principio del Ayuntamiento de Alejero, sobre el gasto del personal. Acaban de comentar que únicamente será para el personal ya contratado, pero en la base se hace referencia a nuevo personal a contratar para el desarrollo del proyecto para que se solicita. ¿Podrían explicarlo? Sí, vamos a ver, hace referencia al personal contratado que vayan a contratar. Me refiero personal que esté trabajando directamente contratado por la entidad, es decir, que no sea personal de autónomo y demás. El gasto de personal solo se puede indicar en esa partida los gastos propiamente del personal de gestión directa, es decir, que la entidad lo contrata, tanto si es de nueva contratación como el que continúe trabajando de años anteriores. Eso lo que se quería decir, que sea personal que esté contratado por la entidad, que no sea un personal externo. ¿Entienden? Y hay una de las preguntas que también ya aprovecho y la contesto con respecto a la auditoría. Vuelvo a insistir en la aclaración. Este año, nosotros el año pasado calculábamos el gasto de auditoría, lo que implica el porcentaje a aplicar en función al coste total del proyecto. Y así hemos hecho hasta ahora, incluso con la directa. Pero hemos considerado que siendo más justo, en el sentido tiene su coherencia, el hecho de aplicar el porcentaje a razón del coste total, pero ya descontando el coste de auditoría que ustedes están imputando al proyecto. Es decir, si yo tengo un proyecto de 32.000 euros y resulta que mi gasto de auditoría son 2.000 euros, si yo descuento esos 2.000 euros de lo que estoy reflejando en mi gasto de auditoría, la referencia para yo hallar el porcentaje de si cumplen o no cumplen sería entonces de 30.000 y no de 2.000. Entonces, si es de 30.000, por ejemplo, pues ya se le aplicaría el 1,80. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la lógica te dice que si tú quieres calcular el porcentaje a razón del importe que vas a aplicar en tu proyecto de gastos de auditoría, lo lógico es que no te tengamos en cuenta ese gasto que tú estás diciendo que vas a imputar. ¿Entiendes? Quitamos ese importe, calculamos en base a lo que queda de ese coste total y ahí se te aplicaría el porcentaje. No sé si queda claro, pero en sí mismo es eso. No es significativa la diferencia, pero habrá algunos casos en los que acercándose a esos límites beneficia. Siempre va a ir a favor de la entidad. Resumiéndolo un poquito más, Margot, o sea, a lo que Margot se refiere es que cuando hablamos de imputar el porcentaje de auditoría al coste total, ¿vale? El coste total al que se refiere es sin sumar el propio gasto de auditoría. Es decir, el coste del proyecto sin tener en cuenta el gasto de auditoría. A ese es al que le vamos a aplicar el porcentaje para saber cuál es el gasto de auditoría que le podemos poner. Y entonces ya se lo sumamos a ese coste total. No sé si... Y veo que los compañeros del Ayuntamiento de Alagero, aparte de
la duda que tienen sobre el gasto de personal, si se podía ya tener contratado o no, nos hablan del procedimiento para realizar la contratación. Nosotros no nos vamos a meter en el procedimiento. Yo sé que a lo mejor haya otras subvenciones o otras convocatorias en las que se habla de que el procedimiento para contratar tiene que ser el que sea. El procedimiento para contratar es el que tenga el ayuntamiento. O sea, si contratan de forma temporal a una persona para ese proyecto, pues el que normalmente utiliza el ayuntamiento para realizar sus contrataciones. O sea, a nosotros lo que nos interesa es saber si esa persona que va a estar en el proyecto está en plantilla el tiempo que sea. O sea, si es para ese proyecto y de manera temporal, pero está en plantilla, ¿no? La forma de contratación, la que tenga el propio ayuntamiento para realizar la contratación. No le vamos a pedir más explicaciones sobre cómo se ha realizado en sí la contratación. Se tendrá que haber realizado de forma legal y correcta, pero no establecemos, digamos, nosotros el procedimiento de contratación es el legalmente establecido ya, ¿vale? Vale, por aquí No había sé si otra. con esto queda claro esa... Por aquí había otra pregunta, no sé si ya la han contestado, porque antes hiciste referencia a ello. El criterio de continuidad de proyecto en la valoración de los proyectos. ¿Se tendrá en cuenta para los proyectos de continuidad que no tuvieron financiación en la convocatoria del año pasado? Pino, si quieres contestas tú esa pregunta. Si no tuvieron financiación, tendrían que justificar que efectivamente lo ejecutaron, para que nosotros saber que es un proyecto de continuidad, porque si no tuvieron subvención, tienen que aclarar y justificar que efectivamente, a pesar de que no entraron, continuaron. Pero sí, básicamente para valorar lo del criterio de valoración serán puntuables solo aquellos proyectos que sean de continuidad con respecto a si ha recibido o no financiación por parte de la Dirección General. ¿Entiende? Tanto si viene de esta convocatoria o de convocatorias anteriores, pero lo tienen que acreditar, claro, para que pueda ser puntuable. Vale. Hay una persona que ha levantado la mano que es de Amate y lleva rato, yo creo que la mano levantada. No vale. sé si Sí, darle... ¿sabes? Sí, si quiere que encienda el micro y... Que puede encender el micro, sí. la de la asociación de Amate. Sí, escribir por el chat. Sí, sí. Ya lo estoy Vale, ya mirando. está, sí. Con lo que se está contando. Por eso estoy esperando a que mis compañeras... Está en el chat, es que no puedo meterme. Ahora. Ahora. Te vemos. Importante, yo creo. ¿Ahora me oyes? Sí. Sí. Ah, vale, vale. No, soy Mari Carmen de Amate. Necesitaba, es que no he recibido información de esta reunión. De pronto me he enterado cuando ya estaba prácticamente acabando por un compañero. Y no sé si hay forma de recuperar esa información de ustedes, si nos pueden enviar de qué se ha hablado. Bien, lo que sí te podemos adelantar es lo que se dijo desde un inicio, y es que tanto la presentación que se ha hecho como herramienta de trabajo, no solo para nosotros, sino para ustedes, tanto la presentación en PowerPoint como la guía de preguntas frecuentes que generan dudas a las entidades, va a estar colgada en la sede una vez que se publique la base de la convocatoria, que además ya Javier anunció que probablemente será este jueves. Entonces estén al tanto del Boletín Oficial de Canarias, porque en ese momento se publicará, y a partir del día siguiente el procedimiento en la sede deberá estar habilitado para que ustedes ya puedan entrar, pero el PowerPoint y la guía de preguntas probablemente el jueves, si sale publicado, ya estará también volcada en la sede, y será una herramienta muy útil para ustedes ir viendo un poco pues toda esa información básica que consideramos deben siempre tener como herramienta. Pero vamos, que en cualquier caso, tanto Pino como yo estaremos a su disposición como siempre. Desde que se abre el plazo hasta que se cierra, vamos a estar resolviendo dudas
y para toda aquella aclaración que ustedes necesiten, cuestión técnica o de acompañarles en todo ese proceso de trámite hasta el final, básicamente para evitar que nadie se quede fuera. Si todo queda completo y todo está bien definido en la memoria, ganamos nosotros y principalmente ganan ustedes. Vale. Había otra pregunta por aquí sobre los requerimientos en sede. De si avisarían directamente por el mail a la entidad para decirle que tiene un requerimiento en sede. La propia sede envía siempre un mensaje a aquel correo que han puesto de comunicación. Sí. Vale. Eso es así, pero tengan mucho cuidado. El año pasado nos pasó con alguna entidad, tuvimos un problema importante con una entidad que los correos que la sede le enviaba iban a spam. Nosotros eso no lo podemos, no podemos ni evitarlo, ni podemos hacer nada al respecto. Es decir, tienen que estar un poco atentos, porque si el correo les va al spam y no se enteran de que tienen una comunicación en la sede y no acceden y no subsanan un requerimiento, terminan quedándose fuera. El correo ha salido. El tema del spam es de cada correo individual de cada uno, o sea que igual tener un poquito esa picardía de vez en cuando, echarle un vistazo a los spam del correo, vamos, no ya desde mañana, pero me refiero a cuando vean que esto se mueve un poquito, porque eso nosotros no podemos hacer nada al respecto. O sea, que sabemos que salió y finalmente, porque la entidad por activa y por pasiva nos decía que a ellos no les había llegado ningún correo, y definitivamente al final se dieron cuenta de que efectivamente el correo había salido, pero les había llegado al spam. O sea que sí, que la propia sede comunica que tienen una comunicación pendiente de resolver y que tienen que acceder a su carpeta personal y contestar al requerimiento, ¿vale? Y lógicamente los correos que aparezcan, si es el correo del alcalde y el alcalde no ve o no suele mirar su correo y nadie lo ve, a lo mejor pasa el tiempo y no se enteran. Así que mucho cuidado, porque el año pasado también pasó eso, y claro, lógicamente nosotros no sabemos si lo recibe o no lo recibe y quién lo recibe. Y también pasó que se enviaron correos en un periodo en el que la persona que lo recibía estaba de vacaciones y entonces no se enteraron. Entonces, atentos también a eso, a que el correo que indiquen como correo para comunicar sea visible y pueda acceder varias personas, porque si llega la comunicación en los 15 días en los que esa persona no ve el correo, pues no se van a enterar. Y ojo que eso nos pasó sobre todo con ayuntamientos. Sí, el año pasado. Yo sé, tampoco podemos evitar que los plazos sean los que sean, que los requerimientos de repente sean en verano. En agosto. No, o sea, serán cuando sean. Tengan cuidado con eso también, o sea, intentamos hacer las cosas lo antes posible, pero van a ser mucho, es decir, si como les comentaba antes, el año pasado recibimos bien para luego trabajar con esos proyectos, más de 375 proyectos, van a ser muchos. Hacemos lo que podemos, pero llegarán los requerimientos cuando lleguen. Están pidiendo los teléfonos y los emails de las técnicas de la provincia de Santa Cruz. Este año estamos Margot y yo, los teléfonos y los correos que hemos puesto ya. Vamos, en todo caso ya hemos comentado, es decir, a ellas les van a llegar porque ellas van a ser las que van a baremar esos expedientes. Por tanto, la información técnica, lo importante es que la vean ellas, la valoren ellas, pero si en un momento determinado hablan con cualquiera de nosotras, nosotros evidentemente, tanto aquí como en Tenerife, que también conocen seguro compañeras en Tenerife en algún momento del procedimiento, pues háganles saber que necesitan contactar con nosotros por cualquier duda, y ya nosotros pues evidentemente se lo vamos a comentar y ellas se pondrán en contacto con ustedes.
lo más rápido, lo más claro es que intenten contactar con ella, porque esa información mejor que ellas no se la va a dar nadie si se trata de los vamos, de dudas de carácter técnico de sus proyectos, ¿no? Pero bueno, si por lo que sea están hablando con cualquiera de nosotras, tanto en Tenerife como en Las Palmas, pues nosotras igualmente vamos a vamos a hablar con ellas y se lo vamos a decir, contacte con tal o con cual que estén intentando hablar con ustedes, pero lo normal es que intenten primero hablarlo con ellas, que para eso pues les han puesto los correos también, ¿vale? Yo sí, disculpa Lidia, sí me gustaría responder porque he visto aquí algunas preguntas con respecto a los periodos de ejecución. A ver, una de las cuestiones por las que se mueve el periodo de ejecución hasta el 30 de junio del 2022 tiene que ver precisamente con una demanda supermayoritaria de las entidades que, ¿sabes?, que tienen esas dificultades. Este año se hizo con la posibilidad de prórroga, se solicitó prórroga hasta febrero, pero luego la prórroga implica un problema también, que es una solicitud y todo el tema. Entonces, este año no se pone prórroga, pero sí se amplía el periodo de ejecución hasta junio del 22, precisamente para permitir que muchas entidades que no pueden iniciar sus proyectos antes tengan un periodo de ejecución más amplio. La pregunta viene también en el sentido de cuál va a ser el periodo de ejecución en el año que viene. La voluntad o la idea inicial que tenemos es precisamente que, precisamente por los problemas que hay de que se comience una convocatoria cuando ya está iniciado el año y el periodo de ejecución, es darle la vuelta a eso, es que la convocatoria empiece cuando el periodo de ejecución no ha empezado. Es decir, pues la idea que tenemos es, si el periodo de ejecución se inicia, o sea, finaliza el próximo 30 de junio del 2022, la convocatoria que podamos empezar a principios del 22 sea ahora sí desde el 1 de julio, para precisamente intentar que las resoluciones se acerquen más a cuando tienen que iniciarse los proyectos, que es uno de los principales problemas que hay. Es decir, si nosotros el próximo año incluso conseguimos y no tenemos las dificultades que hemos tenido externas este año y conseguimos convocarla un poco antes, nuestra resolución estará más cerca del inicio del periodo de los proyectos, que es uno de los principales problemas. Entonces, por eso alargamos para permitir que este año se ejecute más y para permitir que el año que viene el periodo de ejecución sea distinto y la convocatoria la podamos empezar antes de que finalicen los periodos de ejecución de los proyectos. Sé que hay, por mensaje de Cruz Roja, algunas dificultades con cofinanciación. Ahí entiendo que las actividades, las que tengan que justificar, tendrán que solicitar periodos menores. Ahí no entro, pero es verdad que y prever cuáles, qué otros periodos financia las otras administraciones. Pero yo entiendo que de manera mayoritaria a las entidades les beneficia que el periodo de ejecución cambie para que, vuelvo a repetir, las resoluciones estén más cerca de cuando se inician los proyectos, para evitar que se paren, porque eso es un problema que tenemos, ¿no? Aparte de la cuestión que planteaba de la posibilidad que trabajaremos y veremos si es posible el próximo año implantar la plurianualidad, ¿vale? Entonces, sí es una idea de que los proyectos del próximo año, el periodo de ejecución cambie y se inicia a partir del 1 de julio. Como puntualización, si puedo intervenir también, vamos a ver, con respecto a los plazos, desde luego viene siempre en beneficio de aquellas entidades que son nuevas o aquellas entidades que no tienen tesorería para poder desarrollar los proyectos. El hecho de que tú tengas que esperar a que se resuelva una convocatoria para poder poner en marcha tu proyecto, porque desde luego nadie se atreve a poner en marcha un proyecto nuevo si no tienes la garantía de que va a ser financiado, y muchos tienen que esperar a que se resuelva. Entonces, en ese sentido, esta convocatoria viene pues a beneficiar a todas esas entidades nuevas que tendrían que poner en marcha sus proyectos una vez resuelta la concesión y sabiendo que tienen ese dinero y tienen un margen de tiempo para poder ejecutar, porque normalmente cuando se resuelve, a lo mejor nada más que cuentas con 2 meses para ejecutar, y eso ha sido un gran problema porque al final se deslucen los proyectos, al final la actividad que tú quieres desarrollar no tiene nada que ver con lo previsto y en definitiva a nadie conviene eso. Por otro lado, con la pregunta de Cruz Roja, efectivamente, vamos a ver, se va a contemplar los proyectos
tu plan de financiación, si tiene cofinanciación para desarrollar las actuaciones, no solo debes ponerlo, es que lo tienes que poner porque forma parte de la exigencia. Es decir, un proyecto cofinanciado, además, es un proyecto que se puntúa. La cofinanciación también se puntúa. Con respecto al año siguiente, es cierto que muchas administraciones no trabajan sino de año en ejercicio, pero siempre vas a tener la posibilidad de si una vez al año siguiente, hasta llegar el periodo de junio, cuando concluye tu ejecución, resulta que te enteras que tienes una aportación para ese proyecto, pues siempre tienes la oportunidad de solicitar, porque lo tienes que comunicar, lógicamente, tienes que solicitar una modificación antes de la ejecución. Y esa es otra posibilidad que se abre para todas esas entidades que, conociendo que van a tener cofinanciaciones para el año siguiente, pero que no las conocen realmente, puedan comunicarla en el momento que se les concede en el 2022 y solicitar una modificación. ¿De acuerdo? Había por aquí una sobre la factura. Yo no sé si la quieren responder. Dice, uno de los escollos es que las facturas estén efectivamente abonadas en el plazo de ejecución del proyecto. ¿Existe alguna posibilidad habilitada en la orden para poder solucionar este tema? Es decir, la actividad está realizada en tiempo y forma, pero la factura no ha sido abonada dentro del plazo de ejecución de la convocatoria. ¿Dentro del plazo de ejecución o dentro del plazo de justificación? Si es dentro del plazo de justificación, la factura puede ser abonada. Ejecución. Vale. Sí, la actividad tiene que estar desarrollada dentro del periodo de ejecución que tú has previsto. Lo que no puede es tú no puedes pagar más allá de tu periodo de justificación. ¿Entiendes? Una cosa es ejecución y la factura refleja como que se ha ejecutado en plazo, y otra cosa es cuando tú la abonas. Entonces, si tú tienes un periodo de justificación que llega hasta febrero, aunque tu actividad haya acabado el 31 de diciembre, tú puedes abonar ese importe de esa actividad hasta antes del 28 de febrero. Eso es lo que se admite. ¿Sí? El abono de esa factura, sí, antes del periodo de justificación. Si esa es la pregunta, pues espero haber aclarado. Y luego había otra. ¿Hay alguien que quiere Sí, entrar? alguien que está hablando por el micrófono, que lo silencie. Soy yo, Mariola, que soy la compañera Mariola del Ayuntamiento. No se te escucha, Mariola, no se te escucha bien. No se te escucha mucho. Intenta subir el No voy a poder subirlo más. sonido. No tengo posibilidad de subir el sonido. Soy yo la que hice la pregunta. Sí. Porque los problemas que tenemos en esta casa es que contabilidad, tesorería y demás, pues tarda en abonar las facturas. Y efectivamente el abono quizás tarde más en el periodo de justificación, ¿sabes? Ese mes que nos da, porque no solicitamos el abono anticipado. Entonces, si existe alguna posibilidad, porque ese es un problema para nosotros, es un problema. O sea, nosotros hacemos las actividades en tiempo y forma, todo tal, pero se nos escapa, a nosotros se nos escapa, porque igual el proveedor pues ha presentado mal la factura, no sé, tantas cosas que se pueden presentar, ¿sabes? A la hora de tal. Entonces es un problema que tenemos, es un problema. Y viendo la posibilidad de hacer un pago en firme, es decir, una vez que justifiques lo que has pagado y demás, pues recibirías la financiación. Es lo que creo. Evidentemente, nosotros adelantar el dinero, ¿te refieres? Si un pago en firme implica que ustedes cuentan con la posibilidad de ejecutar la actividad y ustedes abonan todos los gastos, y una vez que ustedes nos justifiquen, nosotros hacemos el pago. No sé si a Lidia se le ocurre otra opción. Yo lo que entiendo es que si tiene la posibilidad de abonar anticipadamente, realmente, o sea, si tiene la posibilidad de abonar ellos, no sé qué problema hay en que después esa factura no estén abonadas en plazo. Es decir, si la han abonado antes... O sea, no, hombre, no, yo creo que sería nada más que justificar lo que realmente ha podido pagar en plazo, porque no pueden arriesgarse al resto. Nosotros, no sé este año
habría que estudiarlo si vamos a solicitar el abono anticipado o no, porque estoy hablando un poco sin saber exactamente a qué nos podríamos acoger, ¿vale? En el 2018, que fue la última vez porque que nos acogimos, ¿eh? Ni me acuerdo, tendría que mirarlo, si solicitamos el abono anticipado. En cualquier caso, tenemos problemas para asegurar que las facturas estén efectivamente abonadas en el periodo de los 2 meses en caso de que fuese abono anticipado, ¿no? Ahí es donde tenemos el problema. Ya. Pero ahí sí que no podemos hacer nada más porque legalmente, o sea, no en el plazo de ejecución, pero sí en el de justificación tienen que estar. Ahí ya sí que nosotros no podemos hacer nada más, no hay prórroga posible en ese punto. Porque ni la naturaleza, ni el objeto, ni todo, no ha cambiado nada del proyecto, ni se ha perjudicado a terceros, ni nada, ¿sabes? Y entonces es una lástima. Sí, pero ahí no podemos hacer nada más. Vale. No es en el de ejecución, Mariola, en el de justificación, es un poquito más allá, pero más allá del de justificación sí que no. O sea, tienen que estar abonadas dentro del periodo de justificación antes de que se justifique. Bueno, muchas gracias. supongo que habrá muchas más, pero no sé si estamos para todas, si hay alguna más específica que ya podemos dejar para que se vayan contestando en los próximos días en cuanto salga. Si tú has visto alguna más, Pepa, que consideres... Bueno, hay uno por aquí que quedó muy arriba, que preguntaban que si el proyecto era de personas mayores con discapacidad, si quedaban fuera de la convocatoria. Vamos a ver, es que el criterio para vamos a ver, las actividades tendrían en principio leerse muy bien las 3 líneas de actuación dentro del área, porque si se trata de una persona mayor, habría que prevalecer qué está primero, si es una persona mayor o es una persona discapacitada. ¿Cuál es su condición? Si su condición que esté como un mayor discapacitado, pero puede hacer las actividades básicas de la vida y está en su casa y resulta que puede participar en alguna actividad de esas de acompañamiento y demás. Entonces, lo que hay que poner en valor no es que sea un discapacitado, sino que es una persona mayor que está antes, que sí, su condición para acceder a esa actividad es que es una persona mayor. Pero Entonces, supongo eso que habría que verlo. la pregunta no irá por ahí, Margot. No, me imagino. La pregunta Si se trata de va dependiente, está claro que no. Exacto, la pregunta va más por los que normalmente se están quedando fuera en los años anteriores, que son los que deben ir por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Y como les dije antes, no es un capricho nuestro que de repente nos hayamos levantado un día y hayamos decidido que nosotros no trabajamos para esa área. Es que ellos tienen su propia convocatoria, en los presupuestos, las líneas están definidas de esa manera y tenemos todo lo contrario, tenemos problemas nosotros para defender que eso nos corresponde, es que no nos corresponde y al final, pues como les comentaba antes, nosotros cuando el proyecto sale financiado desde aquí, ya es nuestro y lo defendemos a capa y espada y nos partimos la cara con intervención y con todo el mundo, pero es que ya nos lo han partido mucho por ese tema y ya cada vez cada uno lo tenemos más claro, ¿no? No solo los de dependencia y discapacidad, sino también proyectos de menores, que también hay proyectos preciosos en todas las áreas, por supuesto, de menores con inclusión, pero esas líneas están recogidas en las convocatorias de menores, con los de igualdad, pero tienen las líneas recogidas en sus convocatorias. Y ahora, más recientemente, porque había muchos proyectos que tenían que ver con inclusión dentro de la diversidad y que históricamente habíamos visto nosotros en esta dirección general, pero es que ahora hay una dirección general solo para ese tema. Y son los compañeros de la Dirección General de Diversidad los que tienen que llevar ese tema, ¿vale? O sea, que no es un capricho, de verdad que no, es que
cada vez están más claras, las líneas cada vez están más marcadas y no podemos hacer nada al respecto. Como dice Margot, evidentemente siempre hay alguno dentro de una línea muy fina, pues como dice, decir, si hay un proyecto para actividades de mayores y dentro de ese grupo de mayores resulta que hay alguna persona que sea discapacitada, pero que está siguiendo esa actuación, pues evidentemente está dentro de los programas de mayores nuestros, pero no creo que se refiera a ese tipo de proyectos, sino a otros proyectos que desgraciadamente pues no podemos atender nosotros porque no se nos permite, ¿vale? Entonces, y sé que en todo caso muchos de los que están aquí, sus proyectos fundamentales están en las otras direcciones generales. Y en el caso de las nuestras, también seguramente podrán presentar proyectos preciosos en voluntariado y algún otro que ya podemos ver, pero partan de esa base y no se empeñen porque es que al final pierden el tiempo ustedes, lo perdemos nosotros y bueno, y dentro de muy poquito los compañeros, por lo menos los de dependencia y discapacidad, también van a sacar la suya, o sea que empiezan a trabajar como locos en sus proyectos para presentárselos a ellos porque van a estar ahí también en nada. No quiero adelantar yo nada que no me corresponda, pero están ahí. Con lo cual, prepárenlo para ellos, que así no van a tener los problemas que pueden tener, ¿vale? Yo no sé si quieren... Aquí hay una última de si se puede sumar financiación una vez iniciado el proyecto y hay otra que sí podrían adelantarnos algo sobre la fecha de resolución. Bueno, sumar financiación evidentemente sí, y yo creo que también lo estaba leyendo al mismo tiempo, Pepa, gracias. Sí, le viene cofinanciación una vez ya iniciado el proyecto, lo que tienen que hacer es presentarnos una modificación. Lo que no nos podemos encontrar es presentar una modificación, son pequeñas cuestiones que surgen después y al final lo que tienen es comunicarlo, pero todo antes de la justificación. Lo que no nos podemos encontrar, como nos encontramos muchas veces, es con justificaciones que se parecen un huevo a una castaña a lo que nos han presentado en la fase inicial y que es que nos ha surgido durante la ejecución, pero si te ha surgido me lo tienes que decir y lo tienen que revisar las compañeras nuevamente para ver si efectivamente entra o no entra, si es subvencionable, si cambia el porcentaje, si cambia el coste total. No se puede después en la fase de justificación cualquier cosa que haya pasado aceptarla sin más. ¿Vale? O sea, si son cosas que cambian mucho con respecto a lo que nos han presentado al principio, por favor presenten una modificación. Estamos lanzando piedras contra nuestro propio tejado, que al final nos encontramos con otra vez otros 300 proyectos nuevos a mitad del camino porque presentan modificación, pero preferimos eso a encontrarnos con justificaciones que no tienen nada que ver con lo que se concedió al principio. ¿Vale? Yo no les digo para pequeñas, saben que luego existen esas pequeñas variaciones de hasta un 20% y demás, que eso se puede tener en cuenta en la justificación y las compañeras se lo tienen en cuenta, pero cambios bestiales durante toda la fase de ejecución que nos lo presenten en la justificación y que no tengan nada que ver con la concesión, nos plantean unos problemas, pero no se imaginan cuánto, ¿vale? O sea que sí, que por supuesto que se puede, pero plantéenlo dentro de la fase, dentro de la ejecución que han tenido esa mayor, o que han tenido que cambiar algo del personal, o que ya no van a gastar aquí tanto, pero tanto en otro concepto diferente. Plantéenlo y lo vemos durante la fase de ejecución, ¿vale? O sea que sí, la respuesta es que sí que se puede, por supuesto, pero comuníquenlo, ¿vale? Y luego quedaba lo de la fecha de resolución, y no sé si ahí se puede, es que es muy pronto. Demasiado pronto para plantearnos eso. O sea,
demasiadas variables por el camino. O sea, primero vamos a esperar que se publique, para empezar. Vamos a esperar cuántos de ustedes se animan. Que no es lo mismo resolver 50 que 500. Es decir, hay muchas cosas que tienen que pasar en medio para ya poder poner una fecha. Cuanto antes, como siempre. No depende de nosotros, y eso la mayoría de los que están ahí lo saben, que no depende de nosotros. O al menos no solo de nosotros. Nosotros ponemos todo lo que podemos, pero no depende solo de nosotros. ¿Vale? Bueno, pues no sé si quieren comentar algo más. Pues no sé, así a ojo veo muchas cositas, pero no sé, yo creo que, no sé, si Javier no quiere comentar algo más, yo creo que podemos ya dejarlo para que luego se pongan en contacto con nosotros directamente, ¿vale? Vamos a esperar primero que no haya ningún problema, que en principio no nos han avisado de lo contrario, y según nuestras noticias directas del boletín parece, yo me da miedo siempre dar nada por seguro, pero parece que se va a publicar mañana, ¿vale? Entonces, si se publica mañana... El jueves. Perdón, el jueves. ya yo me estoy adelantando un día, el jueves. Y si eso es así, pues a partir del viernes ya podemos hablar todos de todo. O sea, ¿vale? Sí, yo creo que ya, bueno, seguro que ahí siempre van a surgir más dudas y demás, pero bueno, un poco el objetivo era dar una visión general y felicitar a las compañeras de la sesión de subvenciones por la explicación, que creo que ha estado muy clarita. Agradecer la presencia de las entidades y de las administraciones públicas y nada, decir que como comentaba Lidia, esperamos que el jueves esté publicada. A partir del día siguiente ya se puedan presentar solicitudes, ya tendrán a disposición los materiales de consulta que se han dicho para facilitar con los teléfonos, correos y bueno, pues esperamos, como decimos siempre, poner de nuestra parte para que salga lo mejor posible y poder seguir financiando estos proyectos que ya llevan tiempo o proyectos nuevos que son más que necesarios en este momento. Entonces, por nuestra parte, nada más, agradecerles la participación y citarnos en otro momento cuando sea necesario. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Venga, Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. día. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias. Chao. Gracias, chao. Buen día.